Empezamos hoy nuestro servicio de adoración cantando eh, Grato es decir la historia. Según el himnario cyberhymnals.org, I Love to Tell the Story, ese es el himno conocido en inglés como un poema de la evangelista inglés Arabella Catherine Hankey. Ella estuvo seriamente enferma mientras estuvo de misionera en África. Era hija de un rico banquero y estaba asociada con la secta Clapham de William Wilberforce, un grupo de prominentes anglicanos evangélicos del área de Clapham. Este grupo ayudó a establecer la Sociedad Bíblica Británica y extranjera, promovió la abolición de la esclavitud y participó en la mejora de la suerte de las clases trabajadoras de Inglaterra. Hankey impartió clases de Biblia para dependientes en Londres, visitó a los enfermos en los hospitales locales y utilizó la ganancia de sus escritos para apoyar diversas causas misioneras. Durante sus largos días de convalecencia, ella escribió sobre su anhelo por la vida de Jesús en dos partes en 1866. La primera parte fue el poema de 50 estrofas titulado La historia deseada o anhelada, y la segunda parte titulada La historia expresada y dicha, ambos en 1866. Ciertos versos fueron tomados de la parte 1 por el doctor Duane en 1867 para producir el himno y llamarlo entonces Dime la antigua historia. De la parte 2 fueron entonces tomados varios versos seleccionados para el himno Grato, es decir, la historia. La tonada fue compuesta por el compositor William Fisher y apareció en los Cánticos de Gozo de Fisher, publicado en el 1869 en Filadelfia, Pensilvania, el libro metodista y episcopal. Este fue uno de los himnos populares del momento y se conocía como un himno moderno o contemporáneo de la época y fue traducido en muchísimos diferentes idiomas. Cuán bella es esa historia, mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Esta es la historia de salvación. Hoy vamos a hablar del texto en Efesios 2 del 1 al 10. De acuerdo a la tradición y a los comentaristas, el apóstol Pablo escribió la carta mientras estaba en la prisión de Roma en el año 62 después de Cristo. Y es alrededor de esa misma época que se escribe también las cartas a Colosenses y a Filemón. En el tema de Efesios, el autor, el apóstol, habla sobre cuál es el cuerpo de Cristo. Habla de su contexto sociohistórico y situacional y habla también sobre el origen de las circunstancias de la iglesia multicultural, la cual era judía y helenística en ese momento. El autor se dirige a los aspectos apropiados de las diversas religiones y el trasfondo cultural de la época. Él exhorta a la iglesia repetidamente a abrazar una visión específica de la salvación, la cual él explica en estos versos. Parece que el apóstol habla mucho sobre la cristología paulina, la cual para él es el sacrificio, la manera de la cual Cristo efectúa un ambiente de paz en la iglesia. Por eso dice que si Cristo se sacrificó por nosotros, que seamos como Él y sometamos nuestras vidas los unos a los otros. También Pablo se dirige a la situación de división y hostilidad que existía en la iglesia en ese momento. Y sus preocupaciones primarias pues no eran doctrinales, sino del comportamiento de las personas en esa época en la iglesia. El texto comienza hablando sobre cómo los seres humanos son espiritualmente muertos gracias a su naturaleza pecaminosa. Y el apóstol dice de la siguiente manera: a ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Es nuestra humanidad lo que el apóstol Pablo está refiriéndose. Esa es la razón de nuestra muerte. Sigue hablando de que la actitud nuestra como seres humanos tiene que tomar parte para ayudarnos a seguir adelante. Es el nivel en el cual
Jesús nos quiere sacar de nuestra humanidad y llevarnos a la gloria de Dios. Como él repite entonces en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Al nivel que él nos habla, nos dice entonces en el texto, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Así que el apóstol nos recuerda que nuestra capacidad humana no nos permite acercarnos a Dios. Vivimos con nuestras propias emociones son las que nos dominan todos los días, pero el apóstol dice, nosotros como creyentes tenemos que imitar a Cristo. Por eso nosotros tenemos que día a día seguir ese pensamiento y tratar de ser como es Jesús. Yo me recuerdo en mi primer pastorado había una persona en la iglesia que me decía, yo soy así y nadie me va a hacer cambiar. Eso realmente es mostrar nuestra actitud. Creo que entonces estaríamos en el lugar equivocado. No debemos entonces estar en la iglesia si ese es nuestro pensamiento, porque la realidad es que en la iglesia, cuando buscamos de Dios, lo que buscamos es acercarnos, ser transformados por la renovación del Espíritu Santo de Dios. Nuestra actitud debe ser una actitud de sometimiento a la palabra y de permitir que el Espíritu de Dios transforme nuestro espíritu. Es volver a nacer. ¿Quién más puede ayudarnos con esto sino otro que el Señor Jesús? Un ejemplo grande lo vemos en el apóstol Pablo, cuando él era el perseguidor de la iglesia y se convirtió en el más grande predicador y misionero del momento. Esto me recuerda que la pastora regional anterior decía una vez, ella como plantadora de iglesias, tenía en la iglesia un hermano que cuando ella llegaba todos los domingos, él le decía, pastora, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo. Y un día ella en oración dijo, bueno, Señor, esto no me permite hacer mi trabajo bien, acercarme a Dios. Y entonces él le dijo, en un domingo, cuando él vino a decirle algo, ella le dijo, hermano, por favor, vamos a reunirnos en la semana y en la semana vemos qué es lo que hay que cambiar de la iglesia, pero el domingo es el día de acercarnos a Dios y de estar en comunión y no me permite esto hacer mi trabajo es acercarlos a ustedes a Dios y ayudarlos en su transformación del espíritu. Así que continúa el apóstol diciendo de la misma manera, eh, como pensamos, ¿no? Que nuestro espíritu y nuestra vida debe de cambiar de esa actitud anterior a ser que nos acerca a Dios, eliminar los objetos de ira, eliminar lo que no es de Dios. Entonces dice el apóstol, pero Dios cuya misericordia es abundante por el gran amor como que nos ha llamado, nos dio vida junto en Cristo, aun cuando estábamos muertos a nuestros pecados. La gracia de Dios lo ha salvado. También junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en lugares celestiales. Entonces, esta misericordia hay que entenderla. Esta misericordia va más allá de lo que tú y yo hacemos como seres humanos. Es una misericordia grande. Es una misericordia que no depende de lo que tú y yo hacemos, depende de lo que Dios hace y ama. Como dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fe no es por nuestras obras. Nuestra fe no es por lo que tú y yo hacemos. No es porque tú eres lindo o eres linda o cantas bien o eres de X manera o de X manera. Tu fe viene porque Dios en su gracia te amó, porque Dios en su gracia te aceptó como tú eres, te abrió los brazos y Dios es el que pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos agradecer? Es como un regalo de salvación. Ciertamente, dice el texto, al terminar, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para alcanzar
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Yo te invito hoy a pensar en esa gracia, a pensar en ese amor. Como dice Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es la fe la que nos acerca a Dios. Tú y yo no tenemos nada con eso. No podemos hacerlo por nuestras obras para que no nos gloriemos. Así que concluyamos pensando de esta manera. Les recuerdo los siguientes. Por nuestros pecados y delitos deberíamos estar muertos, pero Dios creó un plan hermoso para que nosotros podamos acercarnos a Él, porque Dios nos ama. Por medio de la muerte de Jesús somos salvos y la salvación es el regalo más grande que Dios nos puede dar. No por obras para que nadie se gloríe. Somos llamados a acercarnos y a realizar las obras, pero en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Recordemos cuán bella es esa historia. Mi tema allá en la gloria será la antigua historia de Cristo y de su amor. Pensemos en esto al acercarnos a la mesa. Dios te bendiga.